Tengo años de decir que tengo la cabeza dura y ustedes la pueden ver, pero posiblemente esta semana nos dimos cuenta de que no la tengo irrompible, porque no estamos seguros, no es oficial, pero posiblemente pegando una cabezazo a un balón mal, me, me sonó un poco ahí el... Y entonces vamos a ver qué tal, si es posible, posiblemente tengo ahí un poco de una, ¿cómo le dicen? Contusión en español. Y todo raro, porque después de años de que me han pateado la cabeza, no sé por qué estaría así, pero ahora sí me molestó un poco. Entonces, si digo algo raro, le vamos a echarle la culpa a la contusión. Si me quedo ahí pegado, ahí me ayudan. Pero ojalá todo tranquilo, todo bien. Pero sí, la cabeza termina siendo que no es irrompible. Por mucho que mi familia piensa que sí, la cabeza es irrompible, no es. Entonces ahí les doy como el disclaimer, como se dice, el ¿cómo le dicen eso? Como no sé, sí, el anuncio ahí, por si acaso. Si son algo raro, díganle, no, eso fue la contusión que estaba hablando, no era Jonathan. Esta semana, me fui para adelante, a ver. Vamos a ver. Esta semana estamos capítulo 8, ahí sí está bien. No sé por qué no lo cambié otro, pero esta semana vamos a hablar de varias cosas, pero le puse sobre el camino. Es interesante que la traducción que estaba leyendo Juanpa, creo que era Nueva Biblia de las Américas, quizás, tenía esa frase ahí sobre el camino. Y agarré eso porque cuando vemos este pasaje general, este capítulo, esos 30 versículos, vemos esa idea mucho. Algunas veces diríamos voluntariamente y en otros sentidos no, vamos a ser introducido a un concepto que no es nuevo en la Biblia, pero el de la diáspora. Tuve que buscar porque conozco la palabra hace años, pero no sabía de dónde la raíz, es una raíz griega, pero la idea es dispersión, suena un poco similar, ¿no? Diáspora, dispersión. Y esto había ocurrido con los babilonios, o sea, con los babilonios se llevaron a Israel y los dispersaron, eso era diáspora. Y otras veces, ahora vemos el comienzo de lo que es la diáspora de la iglesia. Por mucho que quizás pudiéramos pensar en diásporas pasadas del pueblo de Israel saliendo a Siria y Babilonia y diferentes dispersiones que habían sufrido, de la cual muchos nunca regresaron. Y entendemos que el pueblo de Israel estaba muy disperso, porque cuando vemos en el día de Pentecostés, ¿se acuerdan la lista? Creo que eran como 11 o 12 idiomas diferentes representados. Sí, yo creo que había gente como el que vamos a conocer hoy, el eunuco, gente que había oído y que quería conocer, pero también hay mucha gente, Pablo siendo uno, por ejemplo, de ellos, Saulo, como lo conocemos ahora, será Pablo, es de Tarso. Tarso no es en Israel. Él había nacido, había crecido en otra parte del reino romano, porque en algún momento, no sabemos cuándo, había sido disperso su pueblo, su familia, había tenido que salir de ahí. Y me imagino, me dicen que en Pérez Celedón no hay hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Es mala broma, ¿no? Todos se fueron a Estados Unidos. Eso me decían a mí que hubo una época, una emigración grande de Pérez Celedón, no sé quién, no sé qué sobrinillo, tenía muchos tíos, fue y se los llevó todos, ¿no? Y se fueron para allá. Entonces, eso pasa, ¿no? Hay como esos movimientos, a veces porque decidimos hacerlo, otras veces porque la situación lo obliga, ¿no? Entonces, en este pasaje vamos a ver el comienzo de un proceso en el cual por fin, y digo por fin porque creo que si echamos marcha atrás y leemos lo que Jesús había mandado, había dicho que el evangelio debía ir ¿a dónde? A todas partes, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Ese era el mandamiento de Jesús, pero por el momento no ha ocurrido. Y sabemos que históricamente, aunque no era realmente técnicamente el llamado de Israel, el conocimiento que tenía el pueblo de Israel se había quedado bastante confinado del pueblo, y los que habían sido enviados tampoco eran muy de compartir tampoco, ¿no? Pero Cristo ya ha definido, y el plan de Dios es que esto va a haber una expansión, y parte de esa expansión, vamos a ver, va a venir forzosamente. Y a eso le hablamos de la diáspora. Pero también vemos ejemplos de personas simplemente siguiendo el llamado de Dios a ir.
Y cuando digo ir, no tiene que referirse quizás al otro lado del mundo, sino oíamos un par de testimonios sobre eso. Quizás es una reunión con la gente del trabajo. Quizás es una última oportunidad con unos muchachos para poder dar unas palabras y compartir la fe de uno. Sobre el camino, ¿no? Sobre nuestro caminar diario. Y eso es quizás lo que yo quiero que cuando leemos esos pasajes y veamos y vamos a ver un poco de mapas y cómo empieza a botar la cosa y es como una bola que está haciendo así y eventualmente se va a salir. Tenemos este arte, ¿no? Que hemos agarrado para Hechos. Y aquí es donde realmente vamos a empezar a ver esto, estas flechas que están yendo. Esas fechas que son una celebración para nosotros, porque nosotros somos receptores de personas que han llevado el evangelio, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nacimos en Jerusalén? Nacimos a 100 kilómetros de Jerusalén. Nadie. Bueno, que yo sepa, nadie, ¿no? No. La mayoría de nosotros, quizás casi todos, no hemos estado ahí. Muchos no estaremos hasta que vuelva Jesús. Pero tenemos el evangelio. Porque personas han llevado el camino sobre su camino diario. A veces al otro lado de la calle. Y he hablado con algunos de ustedes y es vacilón oír los testimonios de cómo la gente fue salva, o papá o mamá o quién. Cómo llegó el evangelio a la familia. Cómo llegó el evangelio a uno. Para otros es al otro lado del mundo. Ustedes saben que, muchos de ustedes seguramente saben que yo soy adoptado. Y es vacilón porque mi mamá biológica, que hizo lo mejor que podía haber hecho por mí, que era regalarme a un hogar que estaba listo para mí cuando ella tenía 17 años, y mi papá biológico tenía 17 años, estaban en el colegio. Pero ella hasta este día no ha hecho una profesión de fe. Pero usted sabe que ella, cuando rellenó los formularios, pidió que si fuera posible se me pudiera mandar en el hogar de un ministro, de un pastor. Y eso hicieron. Yo fui al hogar de un misionero. Yo fui a España, desde Estados fui a España y tuvo que ir el mensaje también, ¿no? Para oír. Entonces, yo siempre digo, soy receptor de la obra misionera, ¿no? Y cómo Dios trabaja y cómo las personas son fieles para hablar y eso nos afecta y gracias a Dios por esas flechas, lo que representa la idea de que el evangelio está saliendo de vidas cambiadas, de vidas que fueron a la cruz y no son iguales, pero no se queda ahí. Y eso es lo que empezamos a ver. Y eso solo va a explotar en Hechos, ¿no? Y el resto del Nuevo Testamento son historias de momentos en los que eso está ocurriendo. Y al final, en Apocalipsis, vamos a ver que esa escena increíble en la cual hay personas de todas las naciones, de todos los lenguajes que vienen a adorar a Cristo. Y ese es el plan de Él. Pero eso solo ocurre cuando el evangelio está sobre el camino. Cuando llevamos la palabra de Dios con nosotros, cuando compartimos con personas durante nuestro día, cuando compartimos con personas durante nuestra semana, cuando estamos haciendo estas cosas. Entonces veamos algunos de esos ejemplos. Ahora, ya directamente me fui al final ahí, ya hice la aplicación desde adelante, ¿no? Hey, eso es algo que lo que podemos aprender. También tenemos que sacar la palabra de disclaimer. Tiene que haber una buena palabra española para el disclaimer, pero el aviso, vamos a llamarla ahora. Recordemos que Hechos es un libro histórico, entonces lo leemos como historia, y no todo lo que Hechos nos va a mostrar es necesariamente, se me va la palabra, no eso es, sino prescriptivo, significando que nos prescribe que así tienen que ser las cosas, sino muchas veces muestra unas cosas increíbles, ¿no? Un ejemplo muy bueno de algo que no es prescriptivo es la muerte de Cristo. ¿Cuántas veces tiene que pasar? Una, ¿no? No es algo que tiene que pasar, aunque hay lugares donde crucifican gente todos los años para conmemorar. No es necesario. Entonces, hay cosas que vemos en Hecho que vemos y sabemos que es algo que Dios nos está llamando, pero hay algunas cosas que vemos que son cosas increíbles. Hoy vamos a ver un par de ellas, que no necesariamente porque ocurrieron en Hechos es algo que ocurre todos los días, ¿no? Entonces, recordar eso un poquito cuando leemos, que hay algunas cosas que son como por primera y a veces única vez que ocurren en Hechos, y vamos a ver un par de esas cosas hoy. Ok, entonces pasamos a la primera sección y entramos con
la idea de que Jesús puede salvar al peor pecador. Y es increíble para mí, alguien que ha leído tanto y ha aprendido tanto y ama tanto el testimonio de Pablo, referirme a él como el peor pecador. Pero de una forma podríamos humanamente categorizarlo en esa categoría de los peores, ¿no? Porque vea, dice Saulo, que en el futuro será llamado Pablo, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por todas las iglesias de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Ahora, la semana que viene, y vamos a aprender un poquito más, Saulo está involucrado en esta actividad. No solo que de lejos está como, está bueno lo que está haciendo. No, él está participando activamente en esto. Y eso es lo que, y voy a decir esto, Dios está usando esta situación para tener el efecto necesario de esta diáspora, de empezar a mandar a la iglesia a los cuatro vientos, para que empiecen a hacer la obra de compartir el evangelio, que no estén pegados. Hay una declaración así interesante, excepto los apóstoles, que fueron todos los demás. Y eso ha hecho muchas preguntas. Muchas personas se han preguntado por qué. Quizás una de las cosas que para mí resuena más es que quizás en el lenguaje está hablando que pareciera que inicialmente, no decir que las personas, que no todos los creyentes estaban sufriendo, pero es muy posible que había partes de la iglesia que estaban sufriendo peor y hubieran sido los helenistas o los que eran más griegos, o sea, los menos judíos. Y es interesante que veamos esto porque estamos a punto de ver cómo el evangelio llega a Samaria de nuevo. Y vemos realmente es como una xenofobia que hay, ¿no? Entre un nivel diferente, ¿no? Y los apóstoles hubieran estado dentro de los judíos. Entonces es muy posible que ellos y otros creyentes más judíos están pasándola menos mal que algunos que son menos judíos, ¿no? Que son más de afuera. Entonces vemos eso, no estamos seguros, pero parece haber una diferencia ahí. Y vemos aquí el resultado de la muerte de Esteban la semana pasada. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Definitivamente, si fuéramos a categorizar personas, la actitud de este hombre es terrible. Y no le importa, sean hombres, sean mujeres, él los está arrastrando, los está haciendo sufrir, los está persiguiendo. De alguna forma es un terrorista. Pero sabemos que Dios puede salvar a cualquier persona. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Y eso es clave, ¿no? Porque aquí ya vemos el proceso. Ok, ¿qué resultado está teniendo esta persecución? Ok, la gente está yendo. Y puede ser que quizás algunas de esas personas simplemente están volviendo a casa. Porque pareciera, cuando leemos los primeros capítulos de Hechos, parece que hay una gente llegó para el tiempo de, sí, disculpe. Pentecostés, gracias. Bueno, antes, ¿no? Antes de Pentecostés es la Pascua a celebrar. Ocurre lo que ocurre, la muerte de Cristo, resurrección, la predicación, y empiezan a escuchar, se quedan, Pentecostés, y se quedan. Y ahora de repente es como, se han quedado, ¿no? Quizás por eso es que hay gente que necesita un lugar para quedarse, ¿no? Y la venta de terrenos y esas cosas. Entonces, algunos quizás están volviendo a casa, otros están buscando hogares nuevos, lugares donde puedan vivir, pero de camino están compartiendo el evangelio. Felipe, por ejemplo, me gusta cómo esa traducción lo dice, por ejemplo, no es el único, pero ellos, los traductores metiendo eso, pero Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Entonces, tenemos a Felipe, que está aquí en Jerusalén con todos los demás,
prácticamente el 99.9% de los creyentes están ahí. Todos hechos una pelota. Por cierto, les voy a contar, alguien alguna vez que escuché predicar dijo, los creyentes son como el estiércol. Ustedes los dispersa ahí bien y rico, pero si los ponen todos en una pelota, es como, no es un buen ejemplo, pero. Gracias. Se aprecia sí. Vamos a pasar a la próxima. Voy a golpear la cabeza, gracias. Yo sabía que me iba. Pero empieza el proceso. Aquí tenemos que, ya se me fue el nombre, incluso ya no, tengo a Esteban en la cabeza. Felipe sale de Jerusalén y va hacia Samaria. ¿Alguien recuerda algo interesante de Samaria? Jesús había ido varias veces. Ok. ¿Y antes de eso? ¿Cuál es el sentimiento general de Samaria? Son una basura. Sí, son peor que si no fueran judíos, porque son medio judíos y malos judíos. Sí. Todo como digo, es una xenofobia, es una manera de pensar en la cual tienen una relación, pero no se pueden llevar. Pero Dios lleva a Felipe a este lugar y empezamos a ver ese proceso y va a un lugar que no hubiera sido el lugar más típico. Pero como muy bien dijo Mao, Jesús ya había ido. Recuerdan que él tuvo un viaje ahí muy especial. Dice, las multitudes, hablando de en Samaria, escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Dios está haciendo un trabajo a través de Felipe, está usándole a él como otros creyentes para mostrar el poder del evangelio. Y una de las maneras es a través de estos milagros. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos fueron sanados. Se ve inequivocablemente el poder del evangelio, el poder de Dios a través de la obra de Felipe. Yo creo que él es uno de muchos que están haciendo esto. Así que hubo mucha alegría en esta ciudad. Y ahora dice, las multitudes escuchaban. Creo que necesitamos pensar qué increíble esta idea, ¿no? De que haya esta respuesta y quién no querría tener esa respuesta, ¿no? ¿Quién no quería llegar a un grupo de personas y compartir el evangelio y ver pero sabemos que no siempre ocurre. Pero yo diría incluso que esto no ocurrió en un vacío. Porque quizás un año antes, un hombre cansado se había sentado en un pozo para hablar con una mujer. Y cuando Jesús tuvo esa conversación con esa mujer y compartió el evangelio, se sembró una semilla. Y es interesante porque si recuerdan ese pasaje, Jesús habla sobre que algunos siembran y otros ciegan. Y yo creo que Felipe gente fue salva cuando Jesús estuvo. ¿Se acuerdan? Incluso se quedó 2 días más y predicó y muchas personas creyeron, pero eso era en Sicar. Y eso es un poco más para el oeste, Samaria. Pero en la zona algo había ocurrido y la semilla había sido sembrada y ahora Felipe viene y dice, hey, ¿se acuerdan de ese hombre que vino antes? Él era el Mesías como él dijo. Y por cierto, lo mataron. Pero está vivo. Resucitó. Y él empieza a sembrar o a cegar en un lugar en el que igual él no había cegado. Me parece bello oír eso y creo que es bueno para nosotros oír eso. Porque la verdad es que a veces nos va a tocar cegar donde no sembramos. No vamos a entender de dónde. Yo he visto en esta comunidad oportunidades que se han abierto y he oído historias y sé que gente había hecho cosas hace años que preparó la tierra para que nosotros estuviéramos aquí. Pero ¿sabe qué significa eso también? Que a veces nosotros vamos a hacer cosas y no lo vamos a ver. Y eso es lo duro, ¿no? Es bonito llegar donde nadie hizo nada y empezar a recoger, ¿no? Yo quiero eso. Pero sembrar. Yo estoy intentando crecer jalapeños de semillas y
Lo he hecho un par de veces antes, lo meto en el paquetico de plástico ahí para echar las semillitas y las planto, pero siempre se me olvidan y se me pudren. Y esta vez lo hice bien, la metí y me salieron como 9. Yo, ¡wow! ¡Chiles! Me encantan los chiles. Antes de golpe también. Pero poco a poco se me han ido marchitando y yo creo que se me comieron algunas y me quedaron como 2. Vamos a ver si aguantan, ¿no? Pero qué duro. Sacar una plantica, qué fácil que es ir al Peri y comprar ahí comprarlo ya listo, ¿no? Pero qué duro crecer de la semilla, que sea una planta. Y yo estoy como celebrando porque está así de grande ahora, ¿no? Le decía a Sara ayer, ya me la paso a la tierra. No, eso es un toque, ¿no? Y yo, qué duro. Y más duro cuando uno planta y no ve el crecimiento. Pero entendamos que a veces el crecimiento viene después. No estoy diciendo que eso es fácil, pero es verdad. Y quizás en la vida de algunos de nosotros estamos plantando semillas y no hemos visto todavía el crecimiento. Y la realidad es que quizás nosotros no lo veamos. O quizás sea otra persona la que venga y hable de Jesús y tenga el efecto. Entendamos que así es, y Jesús lo dijo y Felipe lo está cumpliendo, está viendo, multitudes están llegando. Y vemos ahora a este hombre, y creo que es importante que veamos que entre medio de toda esta actividad que está ocurriendo del evangelio compartiéndose, hay diversas respuestas. Y este hombre, Simón, siempre ha sido un poco como interesante para mí y ven, pues, mi manera de pensar en él cambia. Pero cuanto más estudio a este hombre, creo que muy tristemente, y no puedo decirlo categóricamente, pero muy tristemente yo creo que este hombre realmente no es un ejemplo de una persona que realmente llega a la fe y les voy a hablar por qué, pero interesantemente, como pasa mucho en la Biblia, creo que es un contraste a otra persona que sí recibe la fe, claramente. Dice un hombre llamado Simón, que por muchos años había sido hechicero ahí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Tenemos aquí pintado el cuadro de un hombre llamado Simón, el cual está involucrado en el negocio de la influencia. Ese es su negocio. El negocio de él es que la gente lo vea a él y oír esto. El grande, el poder de Dios. Yo creo que cuando le oía eso, le llenaba. Pero no somos todos así. No queremos tener importancia. No queremos, estaba hablando con Sara, las mujeres en el estudio estaban tocando, no queremos ser conocidos. Y él tiene ese deseo dentro de él, y la manera en la que él lo hace es a través de esta idea de hacer magia. No tenemos claro si lo que está haciendo es prestidigitación, ¿decimos? Prestidigitación, o sea, trucos de así, todo como David Copperfield, es muy viejo. ¿Quién es el que está ahora? Chris Angel. Sí, de esa gente que hacen sus trucos ahí, y sabemos por los historiadores que incluso entre ellos se vendían los trucos, por ende, que vamos a ver lo que está a punto de pasar, pero había un negocio vendía buena plata y se podía agarrar un truco nuevo para que la gente, le pusiera atención. O puede ser que andaba por algo más oscuro, no lo sabemos. Quizás él estaba metido en actividades demoníacas, ¿no? O sea, acabamos de oír hace unos versículos que el poder del evangelio estaba echando demonios. Entonces, no sabemos exactamente cómo es que él tenía a la gente ahí atrapada, escuchando lo que él decía, pero eso es lo que él quería. Versículo 12 dice, pero ahora, ve el contraste. Están el grande, el poder de Dios, lo escuchaban con atención por mucho tiempo, pero ahora, un cambio, ¿no? Un quiebra, hay una diferencia, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe. Y créanme, que sea lo que sea que estaba hablando Simón, no era el evangelio antes de que llegara Felipe, era otro mensaje, era otra historia, era otra cosa. La gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios.
y del nombre de Jesucristo. Él está predicando a Cristo, Cristo crucificado, Cristo resucitado. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Creo que quizás esta declaración, luego el mismo Simón creyó y fue bautizado, me ha causado y nos puede causar problemas, pero bueno, dice que creyó, ¿no? Y fue bautizado. Pero creo que hay mucho peso sobre lo que pasa después, dónde está su enfoque y lo que vamos a ver más adelante. Pero no olvidemos, esto pasaba con Jesús también, ¿no? Vea, Juan capítulo 2 dice, debido a las señales milagrosas, ojo, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Vamos a ver un ejemplo similar, ¿no? De gente diciendo, yo creo, he visto esas cosas, yo creo, tengo fe, voy a seguir. Pero Jesús mismo sabía que no solo porque alguien dice o incluso tiene una creencia, yo vi algo, no es la fe que salva. Y mientras está ocurriendo todo esto, la noticia llega a Jerusalén de vuelta. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. Yo me imagino esa reunión, pues dicen, uy, ¿se acuerda cuando fuimos? ¿Se acuerda la última vez? Brain, alguna soda. No mienta. Sí, es también. Bueno, también, bueno, porque intentaron quemar gente, pero van de vuelta porque están oyendo que hay un mensaje. Entonces vamos a ver, ok, ahora los apóstoles están ahí en Jerusalén, el uno verde, y van para naranja para reunirse con Felipe. Dice, en cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 17 dice, entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre estos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. ¿Recuerdan que dije que hay cosas que vemos en Hechos que no son la marca de cómo todo funciona para siempre, sino eventos especiales? Eventos especiales, porque vemos aquí en Romanos 8:9, hablando del Espíritu Santo y cómo es que trabaja, porque si usted ha estado con nosotros un buen rato, sabe que nosotros creemos que cuando Dios hace la obra salvífica en nosotros, cuando nosotros, la manera en la que pasamos de la muerte a la vida, esto que llamaríamos vivificación, es una obra del Espíritu Santo misma. El Espíritu Santo mismo nos sella. El Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. O sea, la salvación está rodeada por el Espíritu Santo. No está separada del Espíritu Santo, está involucrado el Espíritu Santo y recibimos como regalo, como marca, como sello. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Pablo está ahí hablando del hecho de que tenemos eso, pero no es lo que nos domina. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. O sea, Pablo dice claramente, el que no tiene el Espíritu Santo es porque no es creyente. O sea, no hay como una opción intermedia en cómo funcionan las cosas en este tiempo en el que nosotros vivimos. Efesios 1:13, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Aquí, cuando vemos esa carta a los Efesios, él está declarando, hey, ustedes saben que cuando fueron salvos, parte de lo que ocurrió es, Dios le dio el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros creemos que es normativo, que es cómo funcionan las cosas de forma regular. Ok, pero tenemos esta situación. Versículo 17, entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre
esos creyentes sí recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué sí, el lapso de tiempo? Y hasta donde yo puedo entender y hasta donde yo veo, necesitamos entender que esto no es único. Ok, tenemos hace unos días, ha venido el Espíritu Santo en la Pascua. Sí, ahí estoy, ese golpe. Pentecostés, gracias. Pentecostés, y todos los que estaban ahí lo recibieron, que eran creyentes. Pero ahora tenemos este evento con los samaritanos. Pero esta es la última vez que va a ocurrir eso. ¿De acuerdo? Hay un evento más que viene en el futuro con un hombre llamado Cornelio. Pero y su familia, hay una diferencia. Hay una diferencia entre Cornelio, este grupo de personas, y el grupo de personas que estaba en Jerusalén. ¿Cuál sería quizás? En Jerusalén la vasta mayoría de personas eran ¿qué? Eran judíos. Ok. Por cierto, les voy a decir que aunque se asombraron de cómo fueron las cosas, estaban tranquilos en el sentido de que lo esperaban. Jesús lo había prometido y tiene sentido. El Dios de pactos, el Dios que nos ha dado la Biblia, siempre ha hablado con los judíos, siempre ha trabajado con los judíos. Claro que está salvando a los judíos y claro que los que van a ser salvos recibirán el Espíritu Santo, está bien. Pero lo que está ocurriendo ahora es irregular a ojos de la iglesia. A ojos de los judíos, podemos hablar, porque no esperaban esto. ¿Cómo esta gente, esta gentuza, esa gente, los samaritanos que no puedo ni confiar en ellos? Entonces, yo creo que ellos necesitan, por un lado, eso, la iglesia, los judíos, que ahora conforman la mayoría de la iglesia, que Dios está cambiando su corazón. Y vamos a ver, Pedro sobrelleva en Hechos un proceso de cambio de su corazón, ¿no? De quitarse estas ideas de que la gente que no son judíos también son amados por Dios, también merecen el respeto, merecen el evangelio. Pero ellos, por el lado de la iglesia que ahora mismo en Jerusalén prácticamente se conforma por judíos, necesitan entender claramente, y yo creo que este evento, y creo que el evento que ocurrirá con Cornelio, la diferencia siendo, ha ocurrido con los judíos, ahora los samaritanos, que son como una mezcla de gentiles, o sea, gente que no son judíos y gente que son judíos, van a recibirlo como un grupo diferente. Y después con Cornelio va a haber como otro evento similar, pero ese es como el de los gentiles, el de nosotros. ¿Sabe qué? Nosotros también podemos tener el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero creo que hay un efecto necesario para que, al igual que estas señales, hoy por hoy, yo no necesito estas señales para creer el evangelio. El Espíritu Santo está trabajando, la Biblia está aquí y lo oigo y Dios hace una obra en mi corazón y creo, ¿ok? Pero en ese tiempo sabemos que hay unas cosas maravillosas que están ocurriendo, que están confirmando esta es la voluntad de Dios. Yo creo que este es uno de esos eventos. Yo creo que Pentecostés es uno de esos eventos. Creo que podemos llamarlo el Pentecostés de los samaritanos y el Pentecostés de los gentiles, que vendrá después. Son eventos que marcan, sí, el Espíritu Santo está aquí. Y está aquí para los samaritanos. Y está aquí para los que no son judíos. Pero también tiene un efecto unificador de la iglesia. En decir, no es la iglesia judía, no es la iglesia samaritana y la iglesia gentil, sino esos hombres, Pedro y Juan, que están ahí, son representantes de la iglesia y es la misma iglesia que está creciendo, es la iglesia de Jesucristo. Y cuando esto ocurre es como, hey, es el mismo, no es el Espíritu Santo de los samaritanos y después el de los gentiles, no. Estamos en un espíritu, un bautismo, un cuerpo. Y es vital para la unidad que estas cosas ocurran, pero tiene que ser, no puede ser que lo oímos, no, es como Pedro y Juan estaban ahí. Es como, no, es así. Y ellos pueden volver y decir, muchachos, en serio, los samaritanos son como nosotros. O sea, comen diferente, se visten diferente, pero son cristianos igual que usted y yo. Igual que usted y yo. Y tienen el mismo Espíritu Santo.
Entonces creo que es importante este evento. Entonces vemos que ahora el evangelio se está empezando a esparcir. Felipe ha ido de la 1 a la 2. Juan y Pedro también han ido del 1 al 2. Han ido de Jerusalén para Samaria. Y ahora vemos que dice cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar este poder. Ok, aquí quiero que empezamos a ver quizás que esta fe que él tiene quizás no está tan basada, pero hay algo más que vamos a ver ahora que creo que lo confirma. Dice, déjeme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. ¿Él está interesado en la gente o está interesado en el gran poder, el poder de Dios, el nombre, el título, la fama? Él dice, de todos los trucos que tengo en este saco, ese es mejor que todos. Ojalá. Pedro respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ok. Esa aclaración de por sí es como, porque necesitamos entender que posicionalmente Jonathan falla, Jonathan tiene problemas, pero posicionalmente yo soy un santo, soy redimido, mi corazón es recto delante de Dios. Quizás mis acciones no lo son siempre, pero Dios me ve a través de Cristo, a través de la redención como recto. Y dice, arrepéntete de tu maldad y ora al Señor, tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Pedro claramente identifica, hey, necesitas a Cristo, necesitas arrepentirte. Y le ofrece. Pero esas palabras a mí me entristecen, dice, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Recuerdan, en Romanos estábamos hablando de que esa naturaleza pecaminosa no nos domina. No es que no está ahí, no es que no resurge, no es que no nos da pelea, pero no nos domina. Pero él dice aquí, eres cautivo, te tiene cautivo, eres esclavo a ese pecado. Oren al Señor por mí. Estas palabras para mí son tristes. Oren al Señor por mí, exclamó Simón. Que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Eso para mí no es el corazón de arrepentimiento. Eso es un mago pidiéndole a otro mago que le haga una magia. Sí, que le quite el mal de ojo, que le quite esa maldición. No es la imagen de alguien que busca a Cristo. Porque nadie me salva. Yo no puedo pedirle a Mao que me haga el favor de que yo sea salvo. No funciona así. Nuestra relación, el clamor es a Cristo, y vamos a ver la inversa de esto. Vamos a ver ahora a un hombre que completamente entiende. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Otra vez esa idea de por el camino. Están yendo. Fueron a un mandado, pero de camino, ¿qué están haciendo? Están parando. ¿Y de quién aprendieron eso? ¿Se acuerdan? Jesús de camino a Jerusalén, iba por todos lados, ¿no? Iba compartiendo el evangelio. Y en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur, por el camino del desierto, que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero etíope, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta de Isaías. Aquí vemos ahora que Felipe está en el 2 y el ángel del Señor le dice, hey, necesito que vayas a hablar con alguien. Y esta persona está aquí abajo, camino a Gaza.
Si pensamos de haber hecho un mapa más grande, pero si hubiéramos hecho un mapa, iniciamos de pequeño, ¿para qué vamos a ir para Egipto? Nos lleva a África y luego para abajo, y más, para ir a Etiopía. Va camino a casa, el hombre. Pero el evangelio está caminando, está fuera de Jerusalén. Y él ha ido aquí. El eunuco había estado ahí en Jerusalén, en la zona verde, ahí, número 1. Y él está de camino a casa y ha comprado un manuscrito y está leyendo a Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó, disculpe, creo que está causando un problema. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Por cierto, voy a hacer una pausa ahí y decir, yo creo que eso es muy importante. Una pregunta muy importante. Porque la realidad es que Romanos capítulo 10 nos dice que cómo oirán, o sea, cómo creerán si no han oído y cómo oirán si alguien no fuera. La idea es que hay un evangelio que tiene que ser contado, pero no solamente porque alguien lo oiga, necesariamente Dios nos usa para explicar, nos usa para compartir, nos usa para poder. Y él le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Y sabe qué? ¿Qué creen? ¿Lo está entendiendo? No, y eso es muy raro, ¿no? Eso nunca pasa, que la gente no entiende, ¿cierto? Típicamente la gente entiende bien. Mi experiencia, yo incluido, es que no. Y yo necesito que gente trabaje conmigo, me ayude. Y me topo con muchas personas, a veces personas que creen que lo entienden. Y cuando uno empieza a conversar, se da cuenta que hay un zafis, ¿no? Entonces él dice, el hombre contestó, ¿cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me explique. Qué bien, tiene la idea correcta. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Si usted no cree en la soberanía de Dios, lea esto. Como oveja fue llevado al matadero. Eso es escrito por Isaías cientos de años antes. Más temprano, ¿no? No hace una semana. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Disculpe, está pegado esto. Dale chance. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo, ¿no? Y sabemos que esta es la realidad de lo que ocurrió con él, de su sufrimiento. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entienda el nivel de desconocimiento, ¿no? El pobre hombre dice, no sabe de quién está hablando. Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. ¿Se imagina esa conversación? Qué bonita. De explicarle las promesas. Felipe seguramente acaba de escuchar a su compañero Esteban, que había dado el testimonio de Isaac y de Egipto y Moisés y lo que Dios había hecho y después lo que habían vivido. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendió al agua y Felipe lo bautizó. Voy a mencionar que si usted está leyendo en otra traducción, quizás hay un versículo 37 que diga que diría algo como si usted cree Felipe le dijo, y si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. El cuerpo de manuscritos que usan la nueva traducción viviente no incorpora ese pasaje, pero algunos sí, entonces, pero el mensaje es el mismo. Él dice, hey, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está dando testimonio este hombre?
de algo que está ocurriendo en el corazón. Y ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. ¿Se acuerdan que dije que Hechos tiene cosas que no son como normativas? No conozco mucha gente que ha sido teleportada, estilo Star Trek. Eric me dijo que si creía que que si significaba eso literalmente o... Yo digo, dice que se fue. Yo no sé cómo funciona, pero se fue. Y yo creo que Dios es capaz. Y si Dios tenía algo que tenía que hacer Felipe en otro lado, le hizo un avance ahí le dio un super camello, no sé qué le dio, pero ahí ya salió volando. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Yo creo que este hombre sí entendió el evangelio. Yo creo que el bautismo que él tuvo representaba un cambio real que había pasado en su vida. Yo creo que él llevó el evangelio para su país, para compartirlo. Entre tanto, por cierto, todavía sigue habiendo una iglesia en Etiopía. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia ahí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Está ahí, había empezado en Jerusalén y había ido al número 2 a Samaria. Después el ángel le había dicho, hey, necesito que vayas para Gaza, y se fue hasta el 3 y de repente se ahorró un camino ahí, apareció en el 4 en la zona de Azoto y vean, está pegando ahí, está a punto de morirse la comida. Está haciendo cosas raras, disculpen. Y va, entonces imagínense, Felipe va aquí y comparte el evangelio, y Juan y Pedro van, comparten el evangelio, y de camino están compartiendo el evangelio. Y después Felipe escucha al Espíritu y va aquí y comparte el evangelio y lo manda para Etiopía. Y después es llevado aquí a Soto y empieza a caminar por todas esas aldeas, yendo hacia Cesarea, compartiendo el evangelio. El evangelio no está atrapado, ¿no? Ha estado pegado un poco, ha estado un poco ahí como atorado, ¿no? Pegado. Pero Dios está haciendo una obra y está mandando, y eso va a seguir. Eso va a seguir. Yo nada más haría esa pregunta para acabar. ¿Estoy llevando el mensaje de salvación sobre mi camino diario? Porque creo que es a lo que estamos llamados. Creo que estamos llamados y a una gente va a irse a otro lugar muy lejano. Tengo una reunión con un compañero de clase y estábamos hablando para estudiar juntos. Y me dice, bueno, pero tengo 6 horas de diferencia porque estoy en Irak. Un hombre latino, digo, ve. No hemos tenido el chance de preguntar, no le he preguntado por qué está en Irak todavía, pero creo que sé por qué. Me imagino que porque está en el camino, pero el camino lo ha llevado un poco más lejos, ¿no? Pero el camino también nos lleva al trabajo y nos lleva a la familia, nos lleva al chino. Yo tengo un corazón por esas personas aquí, y he ido conociendo los nombres a Michael, que por cierto no se llama chino, se llama Michael. Y realmente no se llama Michael, se llama Xiaoping. Si le pregunta ahí, sí, bien. Y mi corazón es como, pero trabajan todos los días, ¿en qué momento va a poder? Pero Dios, tú puedes hacer que haya una oportunidad para compartir el evangelio. Y quizás los trajiste hasta aquí, a Costa Rica, para que alguien pudiera compartir el evangelio. ¿Estamos sobre el camino? ¿Estamos compartiendo el evangelio? ¿O estamos haciendo que esto sea una Jerusalén, donde es bonito? Ustedes saben que los amo. Ustedes saben que quiero este grupo y amo esto. Y esto es parte del plan de Dios. Pero tampoco el plan de Dios es que, bueno, si vienen, quizás si pasan las 3 pruebas, no, vamos a compartir. Vamos sobre el camino, ojalá. Vamos a hacer oración.